Saludos muchachos, vamos esta vez con el resumen de justificación, el diagnóstico de el por qué es importante hacer mi estudio. Es como una especie, vamos a llamarlo de venta, entre comillas obviamente, de mi estudio. ¿Por qué es importante mi estudio? ¿Sí? Convencer a la comunidad científica con argumentos necesarios de por qué es importante hacer este estudio, por qué es importante que tú lo leas, por qué es importante que lo veas, por qué es importante que yo haya hecho esto. Para ello, esa importancia puede radicar en la línea de investigación, debería de hecho radicar en la línea de investigación, el por qué es relevante ese tema, esa línea de investigación, por ejemplo, de la caries dental. Obviamente hay una relevancia en la caries dental, sea el propósito que sea que yo tenga con la caries dental en el estudio, que es la primera causa de pérdida dentaria en América Latina y posiblemente en nuestro país. Eso lo tienen que respaldar con números. El propósito del estudio, debemos conocer qué propósito tengo con esto, qué vacío hay, qué controversia hay, qué brecha falta para llenar. Y la población, contexto geográfico y demográfico, porque es importante hacerlo en ese contexto geográfico o demográfico, ¿ok? No es justificación, motivaciones subjetivas personales. Me gusta mucho la odontología porque quiero aprender esta técnica, porque este tema me parece interesante, no. Tienen que ser argumentos científicos, como vemos aquí. El principal, siempre va a estar, que resuelve un vacío, busca resolver un vacío, o una brecha del conocimiento, o una controversia. Que es, ustedes ya lo tienen, porque, recordemos, nosotros hicimos bases conceptuales, donde ya tenemos una claridad del tema desde el punto de vista teórico. Hicimos los antecedentes, donde ya tenemos una claridad de qué hicieron otros respecto al tema que yo quiero hacer, cómo lo hicieron ellos. Lo cual me da muchas ideas de vacíos, de controversias, en esos trabajos hay recomendaciones, esas recomendaciones pueden ser justificaciones mías. Ya planteamos el problema, la contextualización y definición del problema, y en esa contextualización y definición tuvimos un vacío. Ese vacío es una justificación que también la podemos repetir con otras palabras en esta sección de justificación. También aporta datos, otra justificación puede ser que aporta datos epidemiológicos sobre una enfermedad como tal o sobre un evento como tal en esa población. Aquí dice aporta datos sobre caries periodontitis inexistentes para esta población. O sea, que son datos que esta población no tenía. Viene a ser como un vacío. Mitiga consecuencias graves, no se ve tanto de nosotros y genera evidencia para protocolos, tampoco se ve tanto de nosotros, pero no significa que en algunos de ustedes se presente una de estas dos. Varios de los argumentos que les voy a dar aquí en toda la clase, en este resumen de la clase, para justificar varios de ellos, ustedes no los tienen, solo van a tener algunos. Aquí hay un ejemplo de eso. En los 5 pilares de la justificación, que son estos 5, no necesariamente los 5 van a estar presentes, puede estar presente 1 o 2. Uno es conveniencia. ¿Para qué sirve mi estudio? ¿Qué utilidad práctica? ¿Qué utilidad institucional? ¿Qué utilidad tiene mi estudio? También ahí podemos agregar de que el estudio puede iniciar o continuar una línea de investigación institucional de la FOULA. La relevancia social, muchachos, va prácticamente en casi todos los estudios. No significa que en todos, en casi todos la relevancia social. ¿Por qué es importante hacer este estudio desde el punto de vista social? Porque es importante desde las implicaciones prácticas. Me está resolviendo un problema real, me puede mejorar protocolos clínicos, me puede mejorar tratamientos, ¿sí? Puede hacer una propuesta de tratamiento más eficaz de lo que veníamos llevando. Lo del valor teórico es porque puede llenar un vacío, puede dilucidar una controversia. Y utilidad metodológica también es poco usada porque como en nuestra área y en la FOULA, ¿sí? Porque fíjense que es como que valida índices, diagnósticos, protocolos. Todas esas validaciones es raro que nosotros hagamos algo al respecto. Fíjense de que en muchas ocasiones pueden ser en esas investigaciones que son descriptivas, correlacionales, que están empezando, que están en la mitad o hacia abajo en la pirámide de los niveles de investigación o de los alcances de investigación. Me pueden ayudar a realizar posteriormente un ensayo clínico, me puede ayudar a realizar una revisión sistemática, me puede ayudar a realizar un metaanálisis, esos resultados que yo consiga, puede generarme preguntas de revisión sistemática como tal, o puede esa correlación llevarme a que, bueno, ahora quiero realizar un ensayo clínico ya no quiero saber si
A y B están correlacionados, sino quiero saber si A afecta a B o B es el que afecta a A. Entonces, de esos primeros estudios depende el resto. Cuando yo quiera justificar una revisión sistemática, lo puedo justificar desde que tengo evidencia primaria suficiente para hacer una revisión sistemática, o tengo resultados contradictorios en la literatura y quiero saber cuál es el que tiene más fuerza, más contundencia, o requiero estimar el tamaño real del efecto sumando los tamaños reales del efecto de los otros estudios que yo haya abordado mediante ensayos clínicos, mediante estudios de corte, por ejemplo, y que tiene una pregunta pico. Este estudio tiene una pregunta pico bien definida. Eso pueden ser algunas de las justificaciones, no todas, de las revisiones sistemáticas, mientras que los del Scoping Review puede ser que es un campo poco explorado o emergente, necesitamos ver qué hay sobre este tema. Podemos aclarar conceptos o terminologías en algunos casos que pueden tender a confundir. Identificamos lagunas porque hay un tema que decimos, bueno, aquí hay varias cosas que podemos sacar, vamos a ver qué hay de esto, y después con base a eso podemos hacer una revisión sistemática. Con base a esos resultados decimos, ahora podemos hacer una revisión sistemática específicamente de esto otro. ¿Sí? Entonces, en conclusión, la justificación sustenta las decisiones que se han ido tomando para delimitar la investigación. Proporciona argumentos necesarios para convencer a la comunidad científica de lo acertado de las decisiones que nosotros tomamos. Y permite al investigador visualizar de mejor forma los objetivos. Otras preguntas que me puedo hacer para indicar cuál es mi justificación. ¿Por qué es importante investigar este tema? Le puedo preguntar yo mismo a mi tema, ¿por qué eres importante? Le puedo preguntar a mis objetivos, ¿por qué eres importante que te investigue? Así. ¿Por qué es importante investigar esos eventos de estudios? ¿Por qué es importante investigar en esas unidades de estudios, muestra o población de estudio? ¿Por qué en ese contexto social y geográfico en particular? Muchos dirán, ¿y esto cómo? Bueno, hay un contexto muy particular que fue el COVID, para ponerles un ejemplo. Y en aquel entonces era muy importante investigar hasta las manifestaciones bucales del COVID. Hoy, pues tal vez no llame tanto la atención. Hay un contexto social y geográfico muy particular a veces, y en algunos casos sirve justificar. ¿Por qué desarrollar el estudio en este momento del tiempo, que tiene que ver con el mismo ejemplo anterior? ¿Por qué trabajar en este nivel, alcance, tipo y diseño de investigación? ¿Todas esas las van a responder ustedes? No, hay algunas que podrán ser justificadas en su estudio y hay otras que no. Entonces, para hacer un checklist, el porqué de la investigación. No hay que indicar las motivaciones personales. El estudio puede tener de todas las posibilidades que le dije para justificar, puede tener una o dos justificaciones o puede tener casi todas, depende del caso. Deben hacerse si voy a colocar algún estudio epidemiológico, debe ser vigente y citado de organizaciones importantes si es posible. Y si falta un vacío, en el caso de nosotros no debería faltar un vacío porque ya lo debemos tener definido en lo que fue en la conceptualización y definición del problema. Aquí vamos con un ejemplo. Este es un estudio, una revisión de alcance que buscaba determinar la longevidad de las restauraciones indirectas mediante una reconstrucción de muñón en dientes tratados endodontísticamente con destrucción dentaria severa. Entonces fíjense que primero aquí da como una introducción de su justificación para indicar: es por ello que los profesionales de la odontología necesitan información basada en la evidencia para tomar decisiones informadas sobre el material de reconstrucción de muñón. ¿Cuál material de reconstrucción de muñón es el más adecuado para cada caso clínico? Fíjense cómo hace énfasis. Como es una revisión de alcance, un Scoping Review, es muy general. Hay diferentes materiales para la reconstrucción de muñón mediante cada caso clínico. Eso me puede llevar a que yo después realice una revisión sistemática con un material de reconstrucción de muñón para un caso clínico nada más. Pero antes necesito ver esto, ¿ok? En segundo lugar, debido a que existe una amplia gama de materiales disponibles para la reconstrucción de muñones y cada material posee propiedades mecánicas, adhesivas, estéticas diferentes, una revisión de alcance es esencial para mapear, conocer en su extensión y comprender la evidencia actual sobre el comportamiento y rendimiento a largo plazo de los materiales. En tercer lugar, ahí habla del fracaso de la restauración, puede llevar a complicaciones graves como fracturas, entre otras. Comprender cómo la selección del material de muñón impacta en la longevidad de las restauraciones indirectas puede ayudar a prevenir estos fallos, mejorando la predictibilidad y el éxito a largo plazo de los tratamientos. Finalmente, al realizar este mapeo general de la literatura, se pueden encontrar problemas específicos o lagunas en la literatura existente que requiere investigación y pueden ser abordados a través de una revisión sistemática. Vamos con otro ejemplo. Fíjense que aquí era determinar las condiciones de salud bucal de los atletas de alta competencia que fueron atendidos en el Senacaden
entre el 2007 y 2019. Entonces, la justificación comienza así. A continuación, se presentan las razones que justifican la realización de esta investigación. Les recomiendo que esta es una buena forma de comenzar. Y aquí pueden decir ustedes en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar, en quinto, por último. O lo pueden hacer de esta forma. Entonces, en este ejemplo, fíjense de que aquí dan una introducción de la importancia de la salud en los atletas de alto rendimiento. Lo citan porque eso lo dijo otras personas, no ellos. Y con base a esto justifico. Fíjense, no voy a dejar nada más esto. Esto no es una justificación como tal. Esto es como el abrebocas que me da a mí la puerta de entrada a yo poder justificar de verdad. Entonces dicen, por esto se hace necesario conocer las condiciones bucales de los atletas del SENACADE en los últimos 13 años. Repito, yo puedo poner literatura, una parte de ella, pero siempre tengo que justificar con mis palabras. Esto me puede ayudar a darle ingreso a una justificación mía. Fíjense que esa fue la única citada, si no estoy mal creo que no hay más citadas, esa fue la única. En el segundo caso dice, por otra parte es importante señalar que hasta la fecha no se ha realizado un estudio en el SENACADE. Perfecto, aquí no se ha realizado estudio sobre lo que ellos van a hacer. Segundo, justificación importante, un vacío en ese aspecto. Tercero, es significativo realizar este trabajo ya que no se han reportado estudios sobre las condiciones. Perfecto, aquí este estudio no se hizo en el SENACADE, pero es que además no se encontraron estudios de atletas de alta competencia en Mérida, ni solo algunos en deportistas universitarios, cito, en nadadores de distintos niveles, cito, pero no en atletas de alta competencia. Entonces, fíjense, esto servirá para obtener un registro de las patologías, lesiones y alteraciones más frecuentes que se han presentado de modo de planificar el abordaje para atender de forma preventiva y correctiva a los deportistas de alta competencia. Cuarto, esta investigación desarrolla una línea, fíjense que habla de la línea, está desarrollando una línea de investigación de la FOULA. ¿Sí? Quinto, adicionalmente esta investigación sustenta la necesidad, esta investigación, en este caso tendría que decir que podría sustentar la necesidad de la atención odontológica deportiva, de que en el SENACADE exista una atención odontológica como tal, unidades. Sexto, para terminar, desde el punto de vista socioeducativo, el estudio se justifica ya que podría informar a clubes, federaciones, escuelas deportivas, universidades, instituciones gubernamentales sobre la prevalencia de alteraciones bucales en atletas y en consecuencia sobre las medidas necesarias para que los atletas mantengan óptimas condiciones de salud bucal. Es como la última justificación, es informarles a los que se encargan de eso de que miren, esto es importante. Este es otro ejemplo, establecer la concentración inhibitoria mínima de la miel y el borato sobre aislados de Candida albicans mediante el estudio in vitro. Este trabajo se justifica por las siguientes razones. Siempre una entrada de esas, chévere. Fíjense que aquí lo indicaron por aporte. Dicen primero aporte científico, aporte al paciente, aporte a la comunidad odontológica. En el aporte científico, a pesar de encontrar investigaciones donde se demuestra la efectividad de la miel de bórax, no se encontraron estudios que determinen la concentración inhibitoria mínima de sus componentes como son la miel y el borato. El vacío. Ese fue el aporte científico. Aporte al paciente. El aumento demográfico del adulto mayor en los años próximos a nivel mundial en Venezuela, fíjense que vamos a hablar del adulto mayor, eso es un aporte al paciente. Con un aumento estimado del 125% de ese estrato de la población, nos hace pensar que el paciente geriátrico será frecuente en los consultorios odontológicos. Fíjense, habla hacia el futuro. Estos pacientes van a estar frecuentemente llegando al consultorio y ellos van a tener Candida albicans, sobre todo en la prótesis. Por eso es importante, tal vez, probar una medicación que sea más económica y más posible de adquirir para ellos, y fíjense que no posee efectos nefrotóxicos ni hepatotóxicos, por ejemplo. Esta es una buena justificación. A la comunidad odontológica, al determinar la concentración mínima inhibitoria de la miel de bórax, está garantizado a la comunidad odontológica un producto de fácil acceso que puede ser utilizado en pacientes adultos. Fíjense esto que les decía yo. Hasta aquí se han realizado numerosos estudios, 24% de trabajadores, un 22% se queja de dolores musculares. Chévere, ¿dónde está la justificación aquí? Aquí lo que hizo fue citar a otros, pero no justificó su estudio. En Venezuela, y siguió dando datos, el Departamento de Seguro Social indicó que entre tal año y tal año hubo tantos. Los trastornos musculoesqueléticos ocuparon el 5º lugar. Asimismo, la dirección dijo que ocupó tanto. Y la justificación me llenó 2 párrafos, que es más contextualización de problema que justificación. Está bien, yo puedo poner algo de esto, pero una vez que cito punto y seguido, justifico que tenga relación con lo que acabo de decir aquí que fue citado. Ahí está. Y aquí tenemos otros ejemplos que se los dejaré en las diapositivas. Este es el efecto antiinflamatorio del gel en mucosa de ratas.
Entonces habla de la justificación de por qué es importante productos naturales, por qué en ratas. Cualquier duda, muchachos, me escriben. Cumplidos los 15 minutos. Cumplidos los 15 minutos, como les decía anteriormente. Pero revisen, me informan cualquier duda que tengan con la justificación y con gusto los atenderé. Un abrazo para todos.